Hola amigos, hola hermanos, ¿cómo están? Otra vez aprovechando esta oportunidad de tomarnos un tiempito para ocuparnos de la palabra del Señor. Seguimos leyendo, seguimos estudiando el Evangelio de Lucas. Estábamos en el capítulo 20, habíamos llegado al versículo 40, donde Jesús había respondido dos preguntas tramposas que le habían hecho los fariseos y los saduceos, una respecto a si debían o no pagar el tributo a Roma, y la segunda era sobre la resurrección. En el versículo 41, que es el pasaje que nos tocaría ver desde el día de hoy, nos encontramos con Jesús en el templo, y según el relato de Mateo, esto sucede, y Jesús se refiere, y Marcos también nos habla de lo mismo, se refiere a los fariseos y saduceos y escribas que estaban ahí, y Jesús les hace una pregunta. Hasta ahora Jesús había recibido preguntas que tenían como objetivo dejarlo en ridículo, preguntas que tenían como objetivo que la gente realmente lo desprecia a Jesús o sienta alguna molestia respecto de Jesús. La idea de ellos era poder escindir ese vínculo que Jesús había establecido con la gente. La gente estaba muy entusiasmada, muy emocionada, porque estaba, no solamente muchos lo reconocían como profeta, pero también había un número creciente que ya lo empezaba a reconocer como Mesías. La entrada triunfal a la ciudad de Jerusalén demostró eso. Así que ellos no podían tocar a Jesús mientras Jesús tuviera al pueblo de su lado, porque temían una revuelta. Así que ellos, con preguntas, trataban de hacerlo quedar mal a Jesús delante del pueblo, delante de la gente, y bueno, no lo lograron. Ahora Jesús es el que de alguna manera no contraataca, pero les hace este planteo y les dice, en el Evangelio de Mateo lo podemos ver también en el mismo orden cronológico. En el versículo 41 del capítulo 22 dice que estaban juntos los fariseos. Los fariseos estaban juntos en el templo, ahí donde Jesús estaba enseñando y donde estaba la mayor parte de la gente escuchándolo. Entonces le pregunta y Jesús a ellos, ¿qué piensan del Cristo? O sea, del Mesías. ¿De quién es hijo? ¿De quién es descendiente? Según el relato de Lucas, la pregunta es, oyéndole todo el pueblo, dijo a sus discípulos, que estaban ahí también, pero nos damos cuenta que Jesús se estaba refiriendo a los fariseos que estaban allí por el relato de Mateo, y les dice, ¿qué dicen que es el hijo? ¿Cómo dicen que el Cristo es hijo de David? ¿Cómo es descendiente el Mesías del rey David? En el caso de Mateo se entiende más. ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Entonces ellos respondieron, los fariseos, conociendo todas las profecías y todas las escrituras del Antiguo Testamento referidas al Mesías, que no había duda de que el Mesías iba a ocupar el trono de David, y para ocupar el trono del gran rey David tenía que ser descendiente de esa familia, descendiente de David. Ellos respondieron, de David. ¿De quién es hijo? ¿O de quién es descendiente? Esa es la idea. De David. Sin ninguna duda lo dijeron. Entonces Jesús les dijo, pues ¿cómo entonces David en el Espíritu le llama Señor diciendo? Fíjense, va a citar Jesús ahora el Salmo 110, versículo 1, que es atribuido a David. Hubieron muchos críticos en la historia donde dudaron de si el Salmo 110 era un salmo mesiánico, es más, si era de autoría de David, pero evidentemente los mismos judíos, y hoy los mismos judíos tienen a ese salmo como un salmo que habla del Mesías, así que no hay duda de eso. Jesús mismo afirma este hecho de que ese salmo se refiere al Mesías. Entonces dice, si es hijo de David, ¿cómo el Salmo 110, o David en ese salmo, inspirado por el Espíritu de Dios? Por eso dice David en el Espíritu, con mayúscula, inspirado por el Espíritu de Dios, llama Señor al Mesías y dice, dijo el Señor a mi Señor. Está citando la versión de los 70, ¿no? El de la traducción del Antiguo Testamento al griego, y acá se cita esa versión. Siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es pues su hijo y su descendiente? A ver, ¿cuál es el argumento
que Jesús les plantea con esta pregunta. Ustedes, fíjense, ustedes saben que es hijo de David, ¿no es cierto? Ahora fíjense una cosa, ¿cómo puede ser hijo de David si, inspirado por el Espíritu Santo, el mismo David dice el Señor a mi Señor, dice Jehová al Mesías, siéntate a mi derecha, es decir, siéntate en un lugar para compartir conmigo el poder y autoridad. Eso es, a la derecha del trono es compartir el poder y la autoridad. Es decir, el Mesías no es un simple ser humano descendiente de David, porque acá el mismo David le está dando una característica divina que es poder y autoridad sobre el poder y autoridad que tiene Dios. Le está dando el mismo nivel, la derecha de Dios. No solamente sobre el universo, sino poder y autoridad sobre todo lo que existe. Entonces, ¿cómo puede ser un simplemente descendiente de David? Jesús lo que está planteándoles a ellos es una encrucijada, pero fundamentalmente les está instando a que se den cuenta de que el Mesías no puede ser simplemente un rey político y terrenal descendiente de David, que tiene alguna bendición o alguna cosa especial de parte de Dios. El Mesías tiene características divinas, por la misma profecía que los fariseos sostenían como mesiánicas, ¿no? Entonces, si bien Jesús les está diciendo, ¿cómo puede ser? No es que le está diciendo que no es descendiente de David, porque así eran las profecías. En lo terrenal, en la carne, iba a ser descendiente de David, como lo era Jesús, ¿no? Jesús era de la familia de David en la carne, pero en espíritu el Mesías iba a tener características divinas, no iba a ser simplemente un líder político religioso de la nación de Israel. Entonces, tenían que elevar, Jesús estaba invitándoles, si ellos hubieran tenido un sincero interés de saber, de aprender, de investigar, ellos se hubieran podido elevar a ese pensamiento, pero no les convenía, porque después, ¿de qué acusaron a Jesús? ¿Cuál fue el pecado del cual lo acusaron a Jesús y lo condenaron a muerte? El hecho de que Jesús blasfemó, que siendo hombre se hizo igual a Dios al llamarse hijo de Dios, porque ellos no aceptaban de que el Mesías tenía alguna característica. Si ellos aceptaban este planteo que Jesús les estaba haciendo, que en realidad ellos no contestaron, fíjense cómo termina. Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle nada más, porque no les convenía. Porque si ellos llegaban a seguir el razonamiento de Jesús y llegar a la conclusión de que el Mesías, según la carne, era de la familia del rey David, pero espiritualmente tenía características divinas, por eso Dios le dijo, sentate en mi trono, a la derecha de mi trono, que es un símbolo de poder y autoridad. Entonces iban a tener que reconocer, o no iba a terminar siendo una blasfemia si Jesús a sí mismo se llamaba el Hijo de Dios. Fíjense en Isaías 9, 6 y 7, leemos rápido. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. ¿Vieron? Ahí está hablando de la característica humana del Mesías. Iba a ser hijo de David, de la descendencia de David, y el principado sobre su hombro, habla del Mesías, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Le está dando título divino. Estos pasajes los conocían de memoria, los habrían estudiado muchas veces los fariseos, los saduceos, los escribas, los doctores de la ley, eran justamente intérpretes de todas estas cosas. ¿Cómo no se podían dar cuenta que en cada profecía se veía esta doble naturaleza del que iba a ser el Mesías? Y ellos no lo podían entender. Fíjense en Miqueas capítulo 5, para ver dos profetas nada más. En Miqueas capítulo 5 podemos leer
Tú, Belén Efrata, pequeña para entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio y hasta los días de la eternidad. Habla de Belén, donde Jesús nació. Es la profecía de que el Mesías iba a nacer en Belén. Era una ciudad pequeña, una ciudad insignificante, y sin embargo de ahí iba a salir el que iba a gobernar desde el principio y hasta la eternidad. Son características divinas el ser eternos, el estar fuera de esta dimensión de tiempo. Pero dice, pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. Fíjense qué hermosa profecía, ¿no? Muchos siglos antes de que él naciera, ¿no? Esto va a quedar así hasta que dé a luz la que iba a dar a luz, refiriéndose a María, la mamá de Jesús. Y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel, y él estará y apacentará con poder de Dios, con grandeza del nombre de Jehová su Dios. El nombre era la identidad de Dios. Y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra, y este hombre, el Mesías, será nuestra paz. Qué lindo, ¿no? Hermosas profecías. Y hay un montón de profecías mesiánicas realmente maravillosas que hablan con una exactitud asombrosa, hablando de los detalles que tienen que ver con los detalles de la vida de Jesús, su nacimiento, su vida, su muerte. Pero no vamos a ahondar más en el tema de la profecía. Simplemente era para mostrarle cómo estaban tan enceguecidos, que ellos, conociendo todas esas escrituras, no podían darse cuenta. Por eso Jesús les hace este planteo y ellos no querían. ¿Vieron? Cuando uno no quiere saber la verdad, uno no quiere. Dice que no hay peor sordo que el que no quiere oír. Es así. O el peor ciego que el que no quiere ver. Ellos no querían ver ni oír nada. Tenían su mente cauterizada por sus propias conclusiones, su propio orgullo, y no iban a aceptar nada de Jesús. Pero Jesús, con mucha habilidad, hizo callar a sus adversarios y ya no osaron más. Ahora, inmediatamente Jesús, después de esto, se dirige, fíjense, el versículo 45 de Lucas 20, y oyéndole todo el pueblo, dijo a sus discípulos: cuídense de los escribas y de los fariseos, que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas, salutaciones, hacerse ver, ¿no? Y las primeras sillas en las sinagogas, en las reuniones, y los primeros asientos en las cenas. Ellos les gustaba el lujo, el ser reconocido. Que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Se aprovechaban de las viudas que por ahí quedaban viudas pero tenían propiedades y tenían algún tipo de riqueza. Ellos iban con el pretexto de hacer bondad y hacer misericordia con ellas y les terminaban quitando el dinero. Por eso dice: recibirán mayor condenación. Ahora, en el relato de Mateo, que tiene el discurso completo, es impresionante. Impresionante. No lo vamos a poder ver porque es largo. Pero fíjense: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Sigue diciendo Jesús en ese mismo discurso. Hipócritas, porque dicen una cosa y hacen otra. Fíjense, empieza Mateo diciendo: así que, dice, los que se sientan en la cátedra de Moisés, que enseñan las cosas haciéndose pasar por Moisés, el legislador, hagan todo lo que les digan, pero no todo lo que hacen, porque lo que hacen está mal. Eran hipócritas, decían una cosa y hacían otra. ¡Ay de ustedes, hipócritas! Dice, guías de ciegos. Dice, sepulcros blanqueados los llama Jesús. Así que Jesús realmente en este discurso, que no lo vamos a ver porque ya lo vimos cuando estudiamos Mateo, acá Lucas simplemente hace un resumen para recordarnos el hecho. Y bueno, uno se pone a pensar, ¿no? Jesús ya está en los últimos días de su vida y es una provocación. Realmente los está provocando, les está diciendo la verdad, y una verdad que les duele y que les ofende. Les ofende por el orgullo. Uno se ofende cuando tiene el orgullo alto, ¿no? Ellos tenían un orgullo realmente importante, así que Jesús les decía verdades que los ofendían y los ofuscaban. De todas formas, ya la hora estaba determinada para que ellos tomaran cartas en el asunto respecto de matar a Jesús. Así que, fíjense, el 47, porque vamos a engancharlo con el siguiente pasaje que sigue. El 47 dice: devoran las casas de las viudas y como pretexto hacen largas oraciones, y estos recibirán mayor condenación. Ahí termina el capítulo 20.
Empezamos el 21 y vamos a ver los primeros 4 versículos el día de hoy, nada más. Dice, levantando los ojos, es decir, Jesús, después de toda esa charla, estaba en el templo, en la zona del atrio, donde estaban 13 trompetas, que le decían porque eran unos cofres con forma de trompeta, por eso lo llamaban trompetas, y ahí se depositaban, a la entrada del templo, se depositaban las ofrendas. No se olviden que estábamos en épocas de Pascua, había mucha gente, se juntaba mucho dinero, ofrendas para el templo, para los sacerdotes, para el servicio del templo, para todo el funcionamiento litúrgico. Y Jesús se puso a observar. Simplemente se puso en algún punto, no sé si se sentó o cómo estaba, pero dice que Jesús levantó los ojos y vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas, en eso que llamaban las trompetas, ¿no? Pasaban los ricos y echaban mucho dinero. Se escuchaba el dinero, él podía ver de alguna manera lo que hacía, pero creo que más allá, él podía ver el corazón de esas personas. Ellos daban. Y vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. 2 moneditas de cobre, de muy poco valor. Entonces tenemos este contraste. Los ricos también, habría personas que echaban menos dinero, pero Jesús hace el contraste entre los ricos que echaban mucho dinero valioso y de repente vino una viuda. Una viuda, ¿vieron lo que hacían los fariseos con las viudas, ¿no? Cómo se aprovechaban de las personas. Vino una viuda y puso 2 blancas. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. En el relato de Marcos, porque Mateo no tiene este relato, en el Evangelio de Marcos dice que llamó a sus discípulos. Vengan, les voy a mostrar algo. Fíjense, miren cómo echan los ricos tanto dinero. ¿Vieron esa viuda? Echó 2 blancas. Y les digo una cosa, echó más que todos. ¿Cómo puede ser que echó más que todos? Si echó solo 2 moneditas de cobre. Porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios lo que les sobraba. Mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Acá hay cosas importantes para tener en cuenta. Primero, la viuda echó todo su sustento. Y era una viuda indigente, una viuda pobre. Sabemos que la mayor parte de las viudas, la economía de esa época, la economía doméstica de la casa, se sostenía en base al trabajo en el campo, el trabajo pesado que realizaban los hombres. Las mujeres trabajaban duro también, pero trabajaban en sus casas, trabajaban moliendo el trigo, pero el que hacía el trabajo duro era el hombre. Cuando la viuda... Cuando una mujer moría su esposo y no tenía un hijo varón grande que pudiera trabajar, estaba en graves problemas económicos. Por eso normalmente las viudas eran objeto de atención de parte de Dios y de parte de la gente realmente honesta, como para ayudar a las viudas, al huérfano. Eran personas que estaban desvalidas, que no tenían la posibilidad de obtener recursos para vivir. Esta viuda era un caso de ese tipo. Y fíjense que no se amedrentó, no puso como excusa que los fariseos, yo no voy a poner dinero para que los fariseos que después roban, que son hipócritas, que son esto. ¿Vieron? Muchas veces nunca les pasó, nunca escucharon que las personas ponen como excusa para dejar a Dios y dejar el camino de Dios, porque en la iglesia esto, porque el pastor aquel dijo, porque este hermano me criticó, porque aquella cosa, porque ahí son todos, son hipócritas y son esto y son el otro. Entonces, no solo que no ponen su dinero, no ponen ni su tiempo ni su atención a las cosas de Dios. Y solo ponen excusas, y son buenas excusas. Muchas veces nosotros mismos nos encontramos poniendo excusas para servir a Dios, con lo que sea que tengamos, con nuestro tiempo, con nuestro corazón, con nuestra vida. Ella puso todo lo que tenía, puso su vida ahí, ¿no? Y no fue una excusa, ella puso lo que tenía en servicio y en amor a Dios. Por eso Jesús dijo, puso más que todo el resto. Porque los demás ponen de lo que les sobra y ponen con otras intenciones. Pero esta viuda no solo puso en alabanza a su Dios, sino en una confianza absoluta a su Dios, porque se quedaba sin su sustento y ella confiaba en que Dios la iba a sostener. Así que, como para reflexionar y terminar por el día de hoy, no hay excusas, ¿eh?
No hay excusas. No busquemos excusas en el comportamiento de los demás, en el mal funcionamiento, porque ¿saben qué? La iglesia, mientras esté acá en la tierra, está formada por seres humanos, y los seres humanos estamos llenos de problemas y defectos. Menos mal que Cristo vino y nos limpia. Estamos en un proceso de santificación, de eso se trata. No pongamos como excusa lo que alguien dijo o no dijo, lo que hicieron o dejaron de hacer. Nuestra responsabilidad es delante de Dios. Nuestra ofrenda de dinero, de tiempo y de nuestra propia vida entera tiene que ser a Dios, sin mirar a los costados. Lo demás viene después. Primero está nuestro Dios. Sin excusas. Nos vemos la próxima. Gracias.